Desde el Departamento de Comunicación del Ministerio de Agricultura y Ganadería presentamos a técnicos expertos chilenos, fabricantes de productos de malla de media sombra. Alan Herzberg nos da a conocer los puntos claves para reconocer el producto. A la vista el producto puede ser muy parecido, uno de mayor calidad y uno de menor calidad pueden aparentemente ser iguales, pero hay diferencias fundamentales desde el proceso de fabricación hasta el tipo de malla, el tejido. Entonces es algo que vamos a estar explicando en los próximos minutos y que es algo muy importante. Todo comienza con los ingredientes con que se fabrica la malla. Esto se hace con un plástico que se llama polietileno de alta densidad. Y aquí hay dos opciones principales. Hay muchas más, pero principalmente una opción es el material virgen y por otro lado el material reciclado. El material reciclado no se sabe su procedencia. Puede haber estado en contacto con elementos que no sean los más apropiados para el contacto con alimentos. Y al contrario, el material virgen sí viene certificado, por ejemplo, por la FDA en Estados Unidos y es un material que está aprobado para su contacto con alimentos. Al material al polietileno, se mezclan con aditivos. Por ejemplo, en el caso de la media sombra negra, se le pone un color negro, se agrega también un aditivo de protección UV para que resista la radiación solar. ¿Okay? Entonces, aquí hay un primer elemento que aporta la calidad, que es el origen de la materia prima, y por otro lado, cuánto se le pone de aditivo negro por un lado y de UV por otro lado. ¿Cómo Alan, un interesado, puede darse cuenta de que la malla de media sombra que quiere adquirir tiene esos aditivos? ¿Cómo uno puede mirar y decir, bueno, sí, lo tiene el aditivo? Lastimosamente es algo que no se puede a simple vista saber eso. La única forma de saberlo es tener la certeza de que quien lo vendió es alguien de confianza y que el productor que hizo este elemento también es confiado y conocido en el mercado. Bueno, estos elementos que antes se mezclaron, luego se tejen. Se teje igual como la camisa que yo estoy vistiendo, como toda la ropa que tenemos, es un tejido solamente que más abierto y estos tejidos pueden ser distintos, tal como a veces hay tricot o hay una tela plana, hay distintos tipos de tejido y ahí hay elementos dentro de la malla que van aportando la calidad. El tipo de tejido, por ejemplo, un tejido más resistente que no se desarme cuando yo tiro un hilo, eso es algo que se hace en fábrica. Pero aparentemente para alguien que no es conocido de este tema y no lo fabrica, se va a ver igual. ¿Okay? Entonces hay una serie de elementos que van aportando a la calidad. Ya dijimos de los aditivos, tienen que ser aditivos de buena calidad y en suficiente cantidad. ¿Okay? Por otro lado, el brillo. Hay mallas que son brillantes y eso da un sombreo uniforme en los cultivos, un sombreo parejo. Y la malla que no es tan brillante va a dar un sombreo que no va a ser tan eficiente. ¿Okay? Eso con el brillo, que es muy importante que la malla sea brillante realmente. Y a simple vista, cuando yo no tengo dos mallas para comparar, yo no puedo saber si es una malla brillante o no. Puede ser que sea una más opaca y yo creo que claro, el brillo es suficiente. Exacto. Entonces, nuevamente se hace importante ahí la reputación y que sea alguien de confianza. Luego, la transparencia. La transparencia de las cintas, y aquí yo quiero mostrar un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo una media sombra que no es de excelente o muy buena calidad, como el ejemplo que tenemos en nuestras manos, yo no sé si esto se va a ver en cámara, pero si yo pongo mi dedo contra las cintas que se llaman tramas, las cintas largas y planas que se ven aquí, y yo puedo ver mi dedo a contraluz, significa que tiene transparencia en el fondo, que no es una malla de muy buena calidad. Sería bastante translúcido. Sería translúcido, exacto. Entonces, lo que nosotros queremos en esto es que no sea translúcido. Por ejemplo, un agricultor, un productor que compra una malla para que le aporte un 50% sombreo y le venden un producto que es translúcido, está aportando menos sombra, no está aportando el 50% que él quiere. Entonces, el tema de la transparencia es muy importante. Hay que preocuparse de que el elemento que uno está adquiriendo no sea transparente, o sea, que yo no sea capaz de ver mi dedo. ¿Podemos decir que es lo fundamental para que la malla media sombra funcione? El tema de la transparencia. Es muy importante, es algo muy importante, sí, que no sea translúcido. ¿Okay? Y eso al final dice de cuánto aditivo negro le pusieron. ¿Okay? Es importante que sea translúcido. Otro elemento muy importante es el borde reforzado. La malla donde termina, aquí yo tengo el borde, por ejemplo, tiene que tener un borde reforzado de al menos 5 hebras de refuerzo. Esta es una malla que está sin refuerzo, por ejemplo. Vemos que termina en esta zona, al igual que como está hecho hacia abajo. Está todo igual. Estas líneas horizontales deberían repetirse aquí con mayor frecuencia para reforzar el borde y apoyar la instalación. Una instalación segura y una instalación duradera va a tener necesariamente un borde reforzado. Que eso es un elemento muy importante que las mallas de menor calidad no lo tienen. Luego la textura, una malla de calidad va a ser más suave
que una de menor calidad que es más áspera. Esta, si la tocaran ustedes, se darían cuenta que es muy áspera. Luego, el fabricante, repetimos, un fabricante que aporte confianza, que sea conocido, es un indicio de calidad porque quiere cuidar su nombre. Un fabricante que no es muy conocido va a vender algo para hacer una pasada, un negocio rápido y que puede terminar perjudicando a todos los productores. Por último, el proveedor aquí local en Paraguay es muy importante que sea un proveedor formal, que hizo una importación legal y que vende con factura. A quien después tenemos un inconveniente, podamos reclamar como una garantía. Exacto, porque si hay algún problema y todos se equivocan, pueden haber problemas, pero un proveedor formal va a saber responder y puede que, no sé, vea qué es lo que pasó en ese caso y si amerita hacer algún cambio o hacer algún reclamo al fabricante. Hablemos también, Alan, por favor, de la parte climática. Este es un país donde hace mucho calor, ¿verdad? Entonces queremos conocer cómo este producto de la malla de media sombra sería efectivo para nuestro clima aquí en Paraguay, ¿verdad? Y no solamente aquí, sino también en otros países, ¿verdad? Claro, no es tan importante el calor. Bueno, el calor sí va a afectar en los cultivos, en qué es lo que se puede cultivar, pero sobre la malla sombra lo que incide es la radiación solar, más importante que el calor. Entonces, una media sombra que se le agregó un aditivo para protección UV suficiente, en el caso, por ejemplo, de la empresa chilena que yo represento, se pone un aditivo UV para resistir 600 kilolangli en total. ¿Qué quiere decir esto? Que la media sombra trae una carga, un bolsón de 600 kilolangli, que es una medida de radiación. Cada año, dependiendo de dónde se instale esta malla, va a ir restando de este bolsón. ¿Okay? Entonces, en la radiación promedio que hay en Paraguay, que es 120 kilolangli año, esta media sombra va a resistir por radiación UV, solo por la radiación solar, 5 años. Esto con una instalación correcta. Si la instalación no es la correcta, entonces va a durar menos. Entonces, este es el testeo de laboratorio que por radiación UV dura 5 años. Luego, un factor muy importante en la duración de las mallas es su instalación. ¿Cuál es el procedimiento correcto para la instalación? Bueno, la instalación es fundamental, por ejemplo, el espaciamiento o distanciamiento de los postes tiene que tener relación con la media sombra adquirida. Por ejemplo, si yo adquirí una media sombra de 4,20 metros de ancho, los postes no pueden superar en el ancho los 4,20 metros. Y en el largo lo ideal es que el distanciamiento no supere los 10 metros. Lo que se está buscando acá es evitar que flamee la malla, por ejemplo, con el viento excesivamente, que no se creen, nosotros en Chile decimos guatas, o que no se forme una vela excesiva, y así va a durar más la malla y se va a obtener un mejor beneficio de su uso. Eso en cuanto al distanciamiento de los postes. Por supuesto, estos postes sean de buena calidad. Después el alambre. En el alambre es ideal usar un alambre 1715. Esto es el mejor que se puede usar para esta instalación, que sea un alambre de calidad. Luego, la altura de instalación sobre el cultivo. Por ejemplo, el cultivo máximo, en el caso de un tomate, si llega al 1,80 m, yo debería exceder en 1 metro, esto es la situación más deseable, en 1 metro la altura a la que va a llegar el cultivo. ¿Por qué es importante instalarla a una altura superior al cultivo? Nosotros nos aseguramos de esta forma, con el ejemplo que di recién de los tomates, si el tomate va a llegar hasta 1,80 m y yo voy a instalar la malla 1 metro sobre esto, que si hay un viento excesivo no va a dañar la malla lo que yo estoy produciendo, que son mis tomates. Entonces, este ya es un margen suficiente para evitar cualquier contingencia que haya con la instalación de la malla. Respecto un poquito también a los efectos climáticos, podría ser como granizadas. ¿Una malla de media sombra de buena calidad debería de resistirla? No, el objetivo de la media sombra es proteger el cultivo, no la malla. O sea, lo más importante acá es el cultivo, la malla es un insumo solamente. Entonces, el granizo puede que sí pase la malla y que la dañe, algo que luego se puede reparar. Uno puede ir y si es de buena calidad, la media sombra, uno la puede reparar. Pero el cultivo sobrevivió a ese granizo. Y eso es lo importante. ¿Dónde los productores pueden comprar las mallas de media sombra de buena calidad, Alan? Un agricultor puede comprar media sombra en muchos lugares. Puede ir a una ferretería, puede ir a una agroveterinaria. Lo importante es que distintos usos requieren distinta calidad o distinta especificación de una malla sombra. Entonces, es importante adquirirla en un lugar que esté orientado a la agricultura o que venda insumos para agricultores, porque si yo voy a adquirirlo en un lugar que está orientado a otros usos, probablemente la media sombra que va a estar ahí no va a tener las especificaciones que yo requiero como un productor agrícola. ¿Cómo están trabajando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería? ¿Están realizando algunas capacitaciones, algunos eventos? Bueno, sí, anteayer justamente estuvimos en Caguazú hablando de este tema, capacitando ahí, se reunió un buen grupo, como 50 agricultores,
que aprendieron de cómo reconocer una media sombra de calidad. Hoy vamos a estar en Barrero y constantemente estamos organizando cursos y dictando charlas del tema. ¿Cómo viste el interés de los participantes en los cursos, Alan? Bueno, había participantes, había gente de agroveterinaria, había gente del MAC local, fuera de los productores que ya les mencioné antes. Entonces surgieron muchas preguntas, estaban realmente muy interesados, tuvimos varias horas y la conversación fue muy enriquecedora en este sentido. De enterarse de este producto se intercambió también opiniones de la instalación y creo que es un proceso muy positivo el que se hagan este tipo de conversaciones. De esta manera aprendimos con Alan todo sobre malla de media sombra. Esto fue MAC TV. Por su atención, muchas gracias.